Vía de incapacidad tipo 3 y 4 están en su libro, en la página en el capítulo 19. En realidad, el capítulo que habla de la 3 y la 4 es bastante corto. He traído alguna información adicional. Pero como ustedes saben, fundamentalmente la evaluación viene en base al libro. Vamos a hablar de los mecanismos y enfermedades que están involucradas en cada una de ellas. Esto lo hemos visto en la clase pasada. Básicamente la definición de Kunz y Hess es la más conocida para poder agrupar estas reacciones de hipersensibilidad. Vamos a tocar hoy día la C y la D. En la C tenemos la formación de inmunocomplejos. Vamos a ver después qué significa exactamente esa definición. Pero un inmunocomplejo puede ser un anticuerpo IgG asociado a un antígeno. Y esto fundamentalmente genera daño tisular secundario a la activación de complementos. ¿Qué vía de complemento activa los inmunocomplejos? ¿Se acuerdan? ¿Listo? ¿Te acuerdas? C3B. La vía clásica, ¿no? Parece que comienza con C1. Los inmunocomplejos activan la vía clásica y así es que ocasionan la cascada. Obviamente generan también C3A, C3B, C3B, C5A, C5B. Estas moléculas también atraen neutrófilos que van a degranular, van a causar netosis y van a causar el daño tisular. Y la tipo 4 es la que tiene un nombre muy particular porque no tiene que ver nada con anticuerpos, con células, mejor dicho, específicamente la DH1. Eso también está en su libro, es básicamente para recalcar lo que ya comenté. Los anticuerpos mediados por el inmunocomplejo como tal son el N y el G. Lamentablemente los inmunocomplejos se depositan en vasos pequeños y el daño se genera por ese depósito. Usualmente tenemos vasos pequeños en el riñón, por ejemplo. Muy común que las enfermedades por inmunocomplejos, como el lupus, termine afectando el riñón como primer órgano. Y la enfermedad mediada por células, les hablé un poco más acerca de la TH1 y como hemos visto también en el seminario, el C8 también tiene mucho que ver en la respuesta mediada por células. Indirectamente ambas se estimulan entre sí. Cuando hablamos de la hipersensibilidad tipo 3 tenemos que comenzar en realidad con Clemens Pilket, que es uno de los científicos que postuló el mecanismo de daño por inmunocomplejo. En el pasado no teníamos la vacuna que tenemos ahora, entonces lo que hacían era colocarle la toxina de la difteria o algún patógeno en los caballos, luego le extraían la sangre del caballo que ya contiene anticuerpos para este patógeno, eso lo preparaban y se lo administraban al paciente, ¿no? Eso lamentablemente genera una hipersensibilidad porque estamos hablando de proteínas exógenas a nuestro cuerpo, específicamente xenoproteínas, y estas proteínas exógenas que en realidad son anticuerpos prefabricados, bueno, los anticuerpos del caballo, se podría hacer una inmunidad pasiva, anticuerpos preformados, funcionaban en nuestro cuerpo como antígenos nuevos. Entonces, nuestro cuerpo, ¿qué hacía? Creaba anticuerpos contra esos anticuerpos que nos administraban. Básicamente ese es el mecanismo de resumen. Le colocaban la toxina de difteria a los caballos les quitaban la sangre, separaban el suero, y en el suero se encuentran las inmunoglobulinas, que luego lo colocaban en un frasco llamado toxina. Y esta era la medicina del pasado. Entonces este autor, Pilket, establece este gráfico y comenzó a aplicar los inmunocomplejos desde el año 1906. Básicamente este suero de caballo, al momento de aplicarse en una de sus primeras intenciones, pues podría generar un mecanismo. Sabemos que la respuesta celular demora, no es tan rápida. Normalmente este mecanismo de enfermedad llamada enfermedad del suero, que es por estos sueros antitoxinas, lo veíamos en los pacientes a partir
tiene la primera, segunda semana de haberse colocado el suero. En algunos casos podía ser algo muy leve, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaba? Si le colocábamos al paciente una segunda inyección de mismo suero, la reacción iba a ser inmediata, porque nuestro cuerpo ya iba a tener anticuerpos fabricados contra ese suero. Eso es lo que se conoce como la enfermedad del suero. Y causa básicamente síntomas de fiebre, artralgias, síntomas generales sistémicos en varias partes del cuerpo. Tenemos que ahondar un poco más en qué es lo que es, cuál es la definición de inmunocomplejo, ¿no? Hablamos de anticuerpos y antígenos. Y cuando hablamos de antígenos hablamos de propios y exógenos. ¿Qué antígeno propio conoce, por ejemplo, mediante enfermedad? Antígeno propio. ¿O qué enfermedad se caracteriza por ser ocasionada por antígenos propios? Acá estaría, por ejemplo, el lupus. Antígenos propios. El lupus es la enfermedad que se explica por excelencia por la enfermedad por inmunocomplejo. Exógenos, ya les coloqué el ejemplo del suero de caballo. También tenemos suero antiloxoceles, con esa araña violinista. Tenemos sueros ofídicos también. Tenemos sueros antirrábicos. Todos los sueros que se preparan en otros animales pueden ocasionarnos una enfermedad por inmunocomplejos. Los inmunocomplejos también hay que recordar que son enfermedades que viajan por la sangre, ¿no? Estamos hablando de los torrentes sanguíneos, donde hay anticuerpos. Los anticuerpos no ingresan pues, a los tejidos, ¿no? Sin embargo, se depositan en vasos pequeños que están en muy estrecha relación con el tejido, ¿no? Entonces, cuando tenemos acúmulo de inmunocomplejos, se generan enfermedades mediadas por inmunocomplejos. En nuestro cuerpo normalmente se forman inmunocomplejos también contra antígenos patógenos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo normalmente lo limpia. ¿Cómo lo limpia? Ahora vamos a ver. El problema de enfermedad por inmunocomplejos es cuando se forman grandes cantidades de inmunocomplejos pero su cuerpo no puede limpiar. Normalmente hablamos de cuadros sistémicos, pero también se habla que puede haber cuadros locales, aunque es bastante raro. Normalmente los inmunocomplejos, la definición es que es una enfermedad sistémica. Los glóbulos rojos son nuestros aliados para la limpieza de los inmunocomplejos. Acá pueden ver a la derecha cómo se forma un inmunocomplejo. Normalmente se activa el complemento. Estos inmunocomplejos se pueden opsonizar, pueden ser atractivos para macrófagos que también abordan fagocitar. Y lo que pasa es que estos inmunocomplejos se unen a un receptor del eritrocito llamado CR1, por receptor de complemento tipo 1. También se le conoce los textos como CD35. Este receptor permite que los inmunocomplejos adhieran al eritrocito, vayan al hígado y al vaso, donde hay macrófagos esplénicos, células de Kupffer, que van a comerse a ese anticuerpo. Y el eritrocito lo deja activo, no se comen a todo el conjunto, ¿no? El eritrocito debe seguir su rol de transportar oxígeno. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se forman cantidades excesivas de inmunocomplejos? Este mecanismo falla, ¿no? Se ha visto que hay personas que en el tiempo pueden desarrollar de manera adquirida, no solo congénito, un problema en este receptor CR1 de los eritrocitos. No es un receptor específico, los eritrocitos también están en los leucocitos y plaquetas, pero si ponemos en perspectiva, pues los eritrocitos son mucho más en número, ¿no? Y juegan este rol de manera más importante. Se ha visto que pacientes con lupus tienen un déficit de este receptor CR1, por lo tanto, tienen más cantidad de inmunocomplejos circulando en su sangre. Este gráfico es parte de este artículo que habla que los eritrocitos no solamente pues, son transportadores de oxígeno, sino también son miembros del sistema inmunológico, justamente por esta razón que explicaba. El CR1 no solamente le permite regular el complemento, regular los inmunocomplejos, le permite también adherirse. Y se ve alterado estos mecanismos de lupus, cáncer y COVID. Es muy interesante porque también en la sepsis hay enfermedades de los glóbulos rojos que finalmente conllevan a la fisiopatología. Tienen que conocer que también existe el receptor CR3,
que también tiene que ver con esta oxalofagocitosis. Hay un caso problema para ilustrar otra enfermedad asociada a complejos. Este es un niño de 8 años que llegó aparentemente al consultorio de que llega con fiebre, malestar, náuseas en los últimos 2 días. La orina es de color oscuro, oliguria y edema periorbital. Tuvo dolor de garganta una semana atrás. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál? Está bien, síndrome nefrítico. Si queremos ser más específico, ¿cuál es la etiología para ese síndrome nefrítico? El vete político, ¿no? Estamos hablando de Diógenes, tampoco Biógenes o vete político del grupo A. Este causa problemas en la piel, ¿no? El vértigo, faringitis, que si tenemos una cepa nefrogénica puede causarnos a las semanas un efecto llamado glomerulonefritis post-citocócica. Bueno, si le preguntamos qué otra prueba solicitaría, en realidad, pues, primero corroborar si en realidad esta hematuria es franca o es microhematuria. Como es un problema renal, vamos a ver incluso cilindros. Si vemos función renal, puede estar conservada al inicio, pero también puede deteriorarse en el transcurso. El PCR no está muy elevado, sabemos que la normal es de 5. Esto es importante porque en la sangre podemos medir el complemento. Tenemos posibilidad de medir C3 y C4. Entonces, en el caso de la glomerulonefritis post-citocócica, el C3 es el que está abajo y el C4 es el normal. Y en el hemograma me constituye con neutrofilia, que es muy específica. En muchos casos también se estudian virus, porque hay otros virus causantes de este problema de glomerulonefritis. Lo importante es el ácido, la anti-streptolicina, que es parte también del estreptococo Biógenes. Si está positivo, te indica que ya probablemente hemos tenido una infección pasada. Pero no estamos hablando de que el estreptococo sigue vigente, ¿no? O sea, el estreptococo ya murió hace tiempo. De repente lo has tratado con antibióticos. El problema es el efecto inmunológico después. Esto es solamente para traer de manera general todas las causas que pueden causar glomerulonefritis postinfecciosa. Pero la cabeza, lo tenemos que ver en realidad, pues, más del 95%, el vete político del grupo A, el Diógenes está en la cabeza. ¿Y por qué sucede esto? Porque este vete político tiene moléculas que actúan con mimetismo, ¿no? Una de las principales es la proteína M, que puede incluso ser mimetismo por el corazón y causar la fibra reumática. Hay otras proteínas M que también pueden mediar problemas glomerulares como el que estamos hablando en esta acá, por inmunocomplejos en la membrana basal, y también incluso psoriasis brutal, sus tipos especiales son estos. Como les comenté, hay cepas especiales de estreptococo que pueden causar esto. Esto no es algo que se lo sepan, la verdad, solamente de manera general. Que sepan que hay varias moléculas del propio estreptococo, algunas son mecanismos de virulencia, que pueden mediar de que un paciente haga este problema inmunológico o no lo haga. De hecho, el porcentaje que lo haga es muy poco probable. No es que todos los pacientes que ya tienen un dolor de garganta y ese es un cultivo, ¿sabes? Que tocamos Biógenes va a ser necesariamente este efecto. ¿Qué es lo que pasa? Como se deposita en la membrana basal, se deposita justo en la zona donde están los podocitos. Seguramente van a leer ustedes los acúmulos de la inflamación por debajo de los podocitos. Eso causa como unas jorobas, ven que deforma el podocito. Engrosa la membrana glomerular. Estos son los inmunocomplejos que pueden ser, como les digo, G o M. Los M tienen más avidez para activar el complemento. Finalmente, pues esta membrana finalmente se activa el complemento y se daña, ¿no? El endotelio. Los derivaciones se extravasan, por eso que hay hematuria. Es un síndrome nefrítico, básicamente. Este complemento, al activarse, puede generar incluso una trombosis, o sea que puede generar un daño renal importante. Puede haber también un déficit de la filtración glomerular, por lo tanto hipertensión y edema.
Entonces, si queremos ver cuáles son los síntomas de estos pacientes, pues hay tanto, todo lo que ya les he comentado, todos ellos se pueden explicar por ese mecanismo inmunológico. Y así como también se denomina el GENAPI, pues en realidad no tiene un tratamiento específico por ese fenómeno inmunológico. Controlamos los síntomas, estamos diuréticos, antihipertensivos. Y esto me pareció interesante porque también, bueno, se suele preguntar en otros exámenes. No creo que lo pregunten en realidad, más que todo para que lo tengan como conocimiento. Nosotros podemos medir complemento en sangre. Pero si tenemos un complemento bajo, el C3, hablamos de dosis citocóxica. El lupus activa fundamentalmente la vía clásica. La vía clásica consume el C3 y C4. Entonces el lupus va a tener por lo tanto C3 y C4 bajos. Las bacterias activan más la vía de complemento alterna. Por eso es que se gasta más el C3 en la dosis citocóxica. También se gasta el C4 pero con gran magnitud. Y la clase pasada hablamos del síndrome de Gut-Pasteur. También es una glomerulonefritis, pero con complemento normal, porque no hay inmunocomplejos, hay una inmunoglobulina que está causando el daño. ¿Qué otras enfermedades estamos hablando cuando hablamos de inmunocomplejos? Bueno, el Chile hace mucho énfasis en la enfermedad del suero, y ya lo expliqué más o menos en qué consiste. Es un síntoma sistémico, ¿no? Artritis, vasculitis y nefritis. Se inflama justo la zona donde se depositan los inmunocomplejos y se activa el complemento. Hemos hablado de la glomerulonefritis citocóxica, y esto está asociado a la hepatitis B, y el lupus también lo vamos a ver más a fondo en el seminario, pero también genera una nefritis, una nefropatía por inmunocomplejos. Y el lupus incluso es algo más general, no puede dar también manifestaciones cutáneas, artritis, vasculitis. Es una enfermedad sistémica muy característica de inmunocomplejos. Esto lo traje para que recuerden nada más que el inmunocomplejos activa la vía clásica que comienza con C1 y finalmente puede desencadenar en toda esta cascada, ¿no? Con C3A, C3B, C5A y el complejo de ataque de membrana. Bueno, también está en su libro y es básicamente lo que hemos explicado. El complemento se activa cuando hay un inmunocomplejo depositado, se atraen neutrófilos y los neutrófilos son los que ocasionan daño, ocasionan una vasculitis, inflamación del vaso sanguíneo, pueden causar trombos, agregación plaquetaria, lo que se conoce como vasculitis. Esta enfermedad del suero, pues en realidad asociada mucho a los sueros de estos animalitos, pero también es cierto que hay enfermedades del suero que se llaman Lyme o parecidas, que se ocasionan por antibióticos. Entonces, es común en la actualidad usar antibióticos y podemos tener parte de estos síndromes de enfermedad del suero también. Y a veces pueden pasar desapercibidos porque si uno no conoce muy bien estos mecanismos. Tienes un artículo también relativamente reciente en que te explica justamente esta enfermedad del suero Lyme a la izquierda, a la derecha esta enfermedad del suero clásica que hemos explicado nosotros. Son proteínas de anatomía molecular, usualmente asociado por ejemplo al suero antirrábico, hipersensibilidad tipo 3. Usualmente si repite la dosis o la dosis muy alta, va a ser la reacción más en adultos, por ejemplo. También está acá más en niños, asociada a virus, bacterias, porque también son antígenos, también están en la sangre. Pero se dice que los mecanismos no necesariamente son por inmunocomplejos, pueden haber otros mecanismos más. Acá están los eosinófilos, están algunas drogas también funcionan como bacterias. Es un mecanismo mucho más amplio, pero que seguramente lo van a ver en su práctica y puede pasar desapercibido si no tienen conocimiento de que algunos antibióticos pueden causar este problema. Algunos anticuerpos monoclonales también, como el induccional, puede darnos este problema de acá. En la actualidad tenemos problemas con sarampión. El sarampión, lamentablemente por la parte antivacuna que existe, hubo un brote que comenzó en Puno, justo por las fiestas, y pues se ha expandido en todo el Perú y en varias partes del mundo. Entonces, si tú tienes un paciente con fiebre, rash o eritema total en la piel, en la actualidad lo primero a pensar es sarampión.
hecho, tenemos un caso en el hospital del niño, un caso de problema que ha surgido hace poco. Entonces, es lo primero que vas a pensar en realidad. Hay varias exantemáticas que la van a ver en pediatría, asociadas a múltiples virus. Pero una exantemática que también está en el diferencial es la enfermedad de suero. Usualmente es un paciente que ha recibido como medicamento semanas atrás y puede comenzar con todos estos síntomas. Que claro, son muy diferentes a los de un virus, ¿no? Los síntomas van a ser más generales, puede haber artralgia, como les he explicado. El rash no se autolimita, esas enfermedades se autolimitan solas, incluso no le puede hablar del paciente solo se autolimita. Normalmente hay reducción de complemento, que es lo más característico. Elevación de marcadores inflamatorios. Pero hasta cierto punto puede ser parecido. Y este es otro caso que también les traigo para que puedan ver. Es un paciente, esa es una revista, esto se publicó en la revista del INS en 2020. Es un paciente de Mocefú, de Chiclayo, que tuvo una mordedura por una serpiente Botox. Como ustedes ven ahí, le administraron 2 viales de suero antigotrópico. El paciente lo dieron de alta porque obviamente estaba bien también. Ya había de repente cumplido su manejo de antiveneno y todo lo que sucede. Pero se dice que más o menos, como ustedes ven las fechas, del 27 de julio al 5 de julio, más o menos una semana y 2 días, comienza con esos síntomas. Cefalea, malestar, fiebre, artromialgias, rash. Y bueno, sospecharon esta enfermedad del suelo. Entonces le dieron antihistamínicos, corticoides, hicieron incluso una biopsia y vieron la vasculitis, ¿no? La vasculitis leucocitoclástica por neutrófilos. Este es un paciente con un clásico de enfermedad del suelo. Y esta es la reacción de Artus, ¿no? La reacción de Artus también es interesante. Es un cuadro localizado. Esa es la diferencia con la enfermedad del suelo. Y asociado más a vacunas. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Ustedes deben saber vacunas bastante porque van a tener pacientes en cero. En los exámenes también se pregunta el calendario de vacunación. Ustedes tienen que saber de vacunas. Para las vacunas tienen que saber que hay un intervalo que normalmente está establecido, ¿no? No se ponen vacunas pues por poner. Hay un calendario justamente por eso. El intervalo mínimo entre vacunas de la misma vacuna es un mes por lo menos. Usualmente van a ver que se ponen vacunas al segundo mes, cuarto mes, sexto mes. Pero si tú quieres puedes adelantar, ¿no? Pero no puede ser menos del mes. Porque puede haber esta reacción de Artus, que es una reacción por inmunocomplejos pero local. Los inmunocomplejos también se pueden adherir a la fracción FC del mastocito. Y así como lo hacía la inmunoglobulina E, pueden liberar histamina. Entonces, localmente pueden dar síntomas de inflamación, pueden dar síntomas de aumento de volumen, dolor y edema. Y a su vez van a traer neutrófilos. Incluso se dice que si esta inflamación es muy severa, puede causar la necrosis, pero superficial. En la reacción de Artus, por ejemplo, este es un ejemplo con IgG. Lo mismo, ¿no? Digamos que le ponen una vacuna al paciente, se forman los inmunocomplejos, degranulan los mastocitos y se ocasiona un mecanismo permeabilidad vascular, aumento de neutrófilos, van a haber fagocitos que van a llegar para tratar de controlar ese antígeno. Ahora, no pasa con todas las vacunas, usualmente se reporta que más con la vacuna de tétano es lo más frecuentemente asociado. Y también depende de la dosis. No sé si ustedes recordarán que un tiempo a personal de salud le colocaron vacuna moderna, si no me equivoco, no era la de Pfizer, pero se confundieron y colocaron una dosis muy alta. Entonces hubo una reacción importante a lo que recibimos esa vacuna moderna. Podría ser un mecanismo de Artus.
¿Hasta acá todo claro? ¿Tiene alguna pregunta? Quiero recalcar que lo de Arcus es una inflamación local y la enfermedad del suelo es sistémica. Eso sí es importante que lo tengan en cuenta. Y es por eso que depende de la cantidad de la vacuna que se pone y el tiempo que se pone. Por eso que se espacia la vacuna por lo menos en 2 meses. Esto sucede a pacientes que están con mucho IgG. Pacientes que tú lo vacunaste la primera vez, hicieron mucho IgG, lo vacunas muy pronto, entonces ese IgG que está muy elevado se va a juntar con el antígeno nuevo y va a formar el mono complejo. No es en todos los pacientes. Y la hipersensibilidad tipo 4 es una enfermedad un poco más conocida por ustedes porque lo hemos estado viendo en el seminario cuando hablamos del TH1 y ahora también el CD8. Es el clásico ejemplo de la neumolina, ¿no? El PPD. ¿Qué es el PPD? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa PPD? ¿Te acuerdas? Derivado proteico purificado. Esta sustancia contiene Helicobacterium pylori, entonces va a estimular una respuesta por linfocitos T. Si tu cuerpo ha sido expuesto previamente, tu cuerpo va a desarrollar linfocitos T y esos linfocitos no se desarrollan de un día para otro. Normalmente para leer una prueba tenemos que esperar 2 a 3 días. Entonces en 42 a 72 horas tú vas a ver la induración de este PPD. Esta es la característica o el ejemplo más común cuando hablamos de la tipo 4. ¿Cómo se genera el daño de la tipo 4? Pues esto también está en el libro, básicamente son 2. Uno que puede ser por CD4 o por CD8. El CD4 llama también células de hemoglobina innata y esta hemoglobina innata va a causar liberación de citoquinas, neutrófilos, macrófagos van a causar expresión tisular. Es lo que vemos cuando hablamos también de granuloma, ¿no? Es un mecanismo benigno, puede ocasionar daño al tejido. Y la CD8 también. La CD8 fundamentalmente se caracteriza por eso, es citotóxica, destruye el tejido, sobre todo el tejido infectado. Entonces va a causar también directamente muerte celular y neumonía del tejido. Y también acá tenemos que hablar un poco, esto se va a tocar más a fondo en el seminario, enfermedades mediadas por linfocitos B. Y está lo que hemos venido conversando cuando hablamos del COVID, en la esclerosis múltiple, en el enfermedad intestinal, hablamos de linfocitos TCD4, están mediados acá, ¿no? Estamos hablando de TH1, TH17, todos ellos median respuestas por IMC tipo 4. La artritis reumatoide también, la diabetes tipo 1 y la psoriasis son enfermedades muy comunes en la infección tipo 4, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus sitios de acción distintos, ¿no? Por ejemplo, la esclerosis múltiple es la mielina, la diabetes tipo 1 la célula pancreática que libera insulina. En la psoriasis hay muchos antígenos que se pueden producir en la piel, pero finalmente el daño va a ser en todo lo que es el epidermis, ¿no? Y algo también interesante es la dermatitis de contacto, que de repente alguno de ustedes sufre. Y esto es asociado a materiales usualmente especiales, no son todos los materiales, ¿no? Por ejemplo, el níquel, hay materiales también de látex que nos pueden causar esta reacción de hipersensibilidad tipo 4. En realidad, a la hora de dermatitis de contacto sería hablar pues toda una clase solamente de esto. Pero para resumir, hay un tipo alérgico y un tipo irritativo. El que estamos hablando del tipo 4 es el tipo alérgico. Y puede deberse, como ven ahí, a varias sustancias que usualmente usamos en el día a día, ¿no? Incluso también los aretes de algunas mujeres también van a ocasionar esta hipersensibilidad tipo 4. El látex que se usa también en los preservativos también en algunas mujeres le ocasiona una dermatitis de contacto por 4, ¿no? Que tiene finalmente irritabilidad
de la hipersensibilidad, esto básicamente resume todo. Antes que ocurra una hipersensibilidad, tiene que haber una sensibilización. Quiere decir que el antígeno tiene que entrar por primera vez al cuerpo. El antígeno que estaría entrando en el caso del contacto sería un antígeno, porque el antígeno es una molécula muy pequeñita que de por sí no genera inmunogenicidad. El antígeno se puede unir a una proteína de nuestro cuerpo y ya se vuelve una proteína nueva que nuestro cuerpo no reconoce. Entonces se forma el complejo antígeno-proteína. Acá en el ejemplo del estrato espinoso, estrato basal. Y este complejo va a hacer que se forme finalmente una respuesta inmunológica a consecuencia de ello. Y esta respuesta va a ser mediada por linfocitos CD4 o CD8, ¿no? Y también está acá la TH17. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú te expones en una segunda ocasión, vuelves a usar el mismo arete, el mismo preservativo con látex, puedes desencadenar una respuesta de IgG tipo 4, ¿no? Se genera el antígeno nuevamente, se genera una reacción porque ya están los linfocitos C, ya conocen al antígeno, entonces se activan en 48 horas y comienzan a llamar a sus amigos, ¿no? El TH1 llama al macrófago, el TH17 al neutrófilo y comienzan a hacer el daño del antígeno. Es el ejemplo de la dermatitis de contacto, pero acuérdense que es alérgica, porque también hay una irritativa. Tú te rascas, usas un detergente, vas a generar también una dermatitis, ¿no? Y eso no es por este mecanismo. Entonces, eso también sucede en la tuberculosis, ¿no? Si tú tienes un paciente que ya se después de la tuberculosis por primera vez, entró a la tuberculosis, de repente no te causó enfermedad, pero tienes una infección. Si te ponen el antígeno nuevamente, que es el PPD, vas a generar una reacción de intensidad tipo 4. Bueno, acá ya estamos terminando, básicamente para ilustrar el PPD y dar algunas palabras más, porque es una de las pruebas más representativas y que lo van a usar ustedes en la práctica diaria. El PPD, así como se le conoce en realidad, o así como lo solicitamos. Pero tenemos un paciente que ha sido dos escenarios, ¿no? O ha sido infectado y no tiene la enfermedad, es latente, o tiene la enfermedad, pero estamos todavía en el diagnóstico diferencial. Entonces le hacemos un PPD. Bueno, se dice que tiene que pasar por lo menos 1 o 2 semanas, porque es el tiempo en el cual se van a formar los linfocitos, ¿no? No se forman inmediatamente, es una respuesta adaptativa. Una vez que los linfocitos ya han estado reconocidos por esa sensibilización, si nosotros le colocamos el PPD, se dice que a partir de las 48 horas ya podemos ver alguna reacción en la piel. Pero lo ideal para ver esta prueba es 2 o 3 días, no 24 horas. Y acuérdense que lo que medimos es el área de duración, no medimos el intent en sí, pero obviamente la lesión es todo, ¿no? Pero lo que medimos es la duración, es lo que más nos importa. Y como seguramente algunos de ustedes ya saben, si hay más de 10 positivos en Perú, en otros países donde no hay mucha tuberculosis es 15, y en pacientes inmunosuprimidos es 5, ¿no? 5 milímetros, no son milímetros, no centímetros. Entonces, esta es básicamente la reacción más comúnmente conocida como hipersensibilidad tipo 4 o tuberculosis. Bueno, en realidad, como repito, el capítulo que ustedes van a ver en el libro es bastante corto. Tienen que saber bien claro los mecanismos. Recalco nuevamente que la enfermedad suelo es sistémica, indicamos la de Arthur local, que digamos que es la más representativa, no es la más común, la verdad. No van a ver síntomas de papel suelo como diagnóstico. Y para sospecharlo, pues tendrías que descartar otras causas también. Si tienes un paciente con esos síntomas, lo primero que vas a pensar es una reacción alérgica o una enfermedad viral, como les comento. Pero si no tiene otro antecedente más, si ha recibido un medicamento justo hace unas semanas atrás, muy probablemente sea enfermedad del suelo. Y eso lo van a ver en la práctica porque también se usa bastante lo que es vacuna antirrábica. Seguramente han visto el caso de primo hace poco con mordeduras por un perro Rottweiler o un pitbull. Y eso siempre sucede, ¿no? En el hospital donde yo estoy siempre llegan pacientes con cirugía plástica por eso, para hacer de cirugía. Entonces,
Constantemente estamos aplicando vacunas y suero antirrábico. Si la mordedura es muy severa, te dice la guía que le pongan los dos, porque el suero va a actuar inmediatamente y la vacuna se va a demorar todavía 1 o 2 semanas. Pero la guía te dice que si el paciente ya recibió el suero antes, no debería recibir nuevamente el suero. Pero no te dice por qué. Y esta es la razón por qué, porque puede ser una reacción de hipersensibilidad. Pero también te dice que si de repente el paciente no sabe si ha recibido antes, te da las pautas frente a una alergia, frente a esa reacción de hipersensibilidad, que podría decirte que es como una alergia, pero te da las pautas de cómo manejar esta reacción de hipersensibilidad. Entonces, para que lo tengan conocimiento, porque lo van a ver con frecuencia en la práctica. Bien, eso sería todo. Gracias.